tecnología incorporada a la gama Toledo nos ofrece un motor de 1,8 litros y 16 válvulas provisto de dos experimentados sistemas de inyección. El sistema mecánico K-Jetronic y el sistema con técnica lambda y catalizador de 3 vías KE-Jetronic. El programa, dividido en 4 partes, trata en la primera del funcionamiento básico del sistema K-Jetronic, así como de la ubicación y función de sus componentes. La segunda parte está dedicada dentro del marco de la localización de averías a la verificación de este sistema. En la tercera parte podremos conocer el funcionamiento, ubicación y función de los componentes del sistema KE-Jetronic. Y la cuarta y última parte está dedicada a la verificación de los componentes de este sistema. ¿Qué significa realmente K-Jetronic? La inicial K significa continuo y Jetronic, inyección. Es decir, los inyectores en su funcionamiento siempre se encuentran suministrando combustible por delante de las válvulas de admisión. Básicamente el sistema K-Jetronic se divide en 3 campos de funcionamiento: los de alimentación de combustible, medición de caudal de aire y preparación de la mezcla. Sobre este esquema de funcionamiento podemos ver cómo el aire señalado en azul y el combustible en amarillo pasan por distintos conductos y componentes hasta que se dosifica la mezcla, pasando al colector de admisión y de ahí a las cámaras de combustión. Para ver la operatividad del sistema, conozcamos sus elementos y funcionalidad. Comencemos por el sistema de alimentación de combustible, cuya misión es la de suministrar bajo presión el caudal de combustible necesario para cada estado de servicio del motor. Veamos a continuación los elementos que lo componen sobre este esquema de funcionamiento. Situaremos en primer lugar la bomba previa. Esta se encuentra situada en el interior del depósito de combustible y tiene como función la de mantener alimentado un acumulador donde se encuentra la bomba principal. La bomba previa y el aforador de la indicación de la cantidad de combustible forman una sola unidad. Con este soporte de goma situado a la salida del combustible de la bomba, se ha conseguido reducir al mínimo los ruidos que pudieran originarse durante su funcionamiento. Dentro del coche, podremos acceder a ella levantando la alfombra del maletero y desmontando la chapa de protección del aforador. Volviendo al esquema, vemos situada dentro de un depósito acumulador la bomba principal. Esta es la encargada de suministrar el combustible y producir la presión necesaria para la inyección. Como bomba de combustible, se utiliza una bomba de rodillos accionada eléctricamente. La bomba y el motor van alojados conjuntamente en una carcasa y son bañados por el combustible. Esto facilita una mejor lubricación y refrigeración de la electrobomba. Sin embargo, no existe riesgo de explosión, ya que no hay mezcla que pueda inflamarse en el cuerpo motor-bomba. El depósito acumulador donde se encuentra alojada la bomba principal, debido a su diseño y ubicación, permite que el combustible sea aspirado por la bomba exento de burbujas de vapor. La alimentación de corriente para ambas bombas corre a cargo de este relé situado en la centralita principal. Al conectar el encendido, ambas bombas deben funcionar durante 1 o 2 segundos. Durante el proceso de arranque, el relé se activa tras recibir la señal negativa del aparato de mando de encendido BEZ. Para ello, el motor debe girar a un régimen superior a las 30 revoluciones por minuto. Si las bombas no funcionan, deberá comprobarse inicialmente el fusible S5 o bien se sustituirá a modo de prueba el relé por uno nuevo. Siguiendo el circuito, vemos situado a continuación de la bomba principal el acumulador de presión, cuya función es la de evitar la formación de burbujas en las conducciones de combustible, lo que mejora los arranques en caliente. Veamos su acción. Después de la puesta en marcha de las bombas, el combustible fluye en la cámara del acumulador, desplazando la membrana hasta su tope en contra de la presión del muelle.
Al parar el motor y dejar de fluir combustible, por efecto de la fuerza del muelle, es desplazada la membrana a su posición de reposo, dejando el combustible sometido a una presión. A esta presión se le denomina presión de retención. Una válvula montada en el récord de salida del combustible de la bomba principal impide que el combustible retorne al depósito, reforzando la acción del acumulador. Situado a continuación del acumulador se encuentra el filtro de combustible. Por sus características, el filtro de combustible no necesita entretenimiento, por lo que en caso de una posible sustitución deberá respetarse el sentido de flujo que, tal como vemos, viene marcado en el exterior del filtro con unas flechas. El acumulador de presión y el filtro de combustible se encuentran montados sujetos al depósito acumulador de la bomba de combustible. Aquí podemos ver la situación del conjunto bajo el piso del coche junto al depósito de combustible. Volviendo al esquema, vemos que desde el filtro el combustible fluye hacia un dosificador encargado de repartir, en función de la cantidad de aire medida, la cantidad de combustible a cada uno de los cilindros a través del correspondiente inyector. En el dosificador va montada la válvula reguladora de la presión del sistema. Esta tiene como misión la de limitar la presión del sistema a un valor determinado, permitiendo que el combustible sobrante retorne hacia el depósito de combustible. Veamos su acción. Funcionando el motor, el émbolo de regulación es desplazado hacia la derecha por la presión del sistema, permitiendo que parte del combustible retorne hacia el depósito y, en consecuencia, ajustando la presión. Al parar el motor y descender la presión del sistema, el émbolo de regulación cierra el paso hacia el depósito. Es posible regular la presión del sistema intercambiando las arandelas de ajuste del regulador de presión, existiendo para ello un juego de diferentes grosores. Desde el dosificador, el combustible llega a las válvulas de inyección que abren a una presión determinada, inyectando combustible por delante de las válvulas de admisión. Una cantidad de aire circulante alrededor de los inyectores evita la posible formación de gotas en el cono de inyección, mejorando en consecuencia el comportamiento de ralentí. Visto el circuito de combustible, pasemos a conocer los componentes del campo de medición de aire, así como su función dentro del mismo. El caudal total de aire aspirado por el motor circula a través de este medidor. Esta es su configuración. Como se puede apreciar, está compuesto por una parte en forma de embudo dotado de un plato sonda móvil. El aire que circula a través del embudo desplaza el plato sonda desde su posición de reposo a un valor determinado. Este movimiento es transmitido por medio de un sistema de palancas al émbolo de control del dosificador, quien determina el caudal de combustible a inyectar. En caso de encendido defectuoso, con posibilidad de retornos de llamas por el tubo de admisión, el plato sonda puede oscilar en sentido contrario, dejando libre la sección de descarga. Este tope de goma limita la carrera descendente. Y este resorte de lámina se encarga de mantener la posición de reposo correcta con el motor parado. Las oscilaciones que pudiesen surgir durante el funcionamiento del plato son compensadas mediante este contrapeso. El medidor de caudal de aire junto con el dosificador de combustible forman el regulador de mezcla. Aquí podemos ver su situación en el vano motor montados sobre el filtro de aire. A continuación del medidor se encuentran las mariposas de gases. Estas son las encargadas de controlar el volumen de aire que aspira el motor. Ambas mariposas son alojadas dentro de una caja de aleación.
La diferencia de diámetro entre ellas permite que la entrada de aire se realice de una forma progresiva. Aquí podemos ver su situación en el motor. Durante el régimen de ralentí, ambas mariposas se encuentran cerradas, por lo que la aspiración necesaria para levantar el medidor al régimen establecido se realiza a través de este bypass. Con este tornillo se regula el régimen de ralentí. Esta es su situación en la caja de las mariposas de gases. A través de este paso adicional de aire controlado por la válvula estabilizadora de ralentí, se mantiene un ralentí constante cuando éste tiende a variar por las diversas cargas a las que es sometido el motor en su funcionamiento. Esta es físicamente la válvula estabilizadora de ralentí. Y aquí su situación en el motor. Y así funciona. El menor o mayor paso de aire para la estabilización de ralentí lo determina la válvula estabilizadora abriendo o cerrando según la intensidad de corriente que le llega procedente de la unidad de mando electrónica. Esta unidad se encuentra montada en el interior del coche, en la centralita auxiliar de donde ha sido desmontada para mostrársela. Para el accionamiento de la válvula estabilizadora por parte de la unidad de mando, es necesario que ésta reciba las siguientes informaciones. Del número de revoluciones del motor procedente del borne 1 de la bobina de encendido, para cuando el régimen momentáneo difiera del régimen nominal. De la temperatura del líquido refrigerante para el control de las revoluciones durante la fase de calentamiento. De la posición de las mariposas de gases para activar la estabilización durante la fase de ralentí. Y del acondicionador de aire para compensar la caída del régimen que se produce al funcionar el compresor. Vistos los circuitos de combustible y aspiración, conozcamos los elementos que intervienen en la preparación de la mezcla. Como todos sabemos, el objetivo de la preparación de la mezcla es dosificar un caudal de combustible que corresponda al del aire aspirado. Esta preparación se efectúa mediante el regulador de mezcla compuesto por el medidor de caudal de aire y el dosificador de combustible. Recuerden que al estudiar el capítulo dedicado al campo de medición de aire, vimos cómo la posición del plato sonda determinaba la medida del caudal de aire aspirada por el motor y que dicha posición era transmitida por medio de una palanca al émbolo de control encargado de dosificar el combustible a inyectar. Volviendo al esquema, vemos que desde el filtro el combustible llega hacia el dosificador, que es el corazón del sistema. Conozcamos su composición interna para una mejor comprensión del funcionamiento, pero en ningún caso para su manipulación. El dosificador está constituido por una serie de cámaras igual al número de cilindros del motor. Una membrana de acero fino aporta una mitad inferior y una superior a cada cámara. En el centro del dosificador se encuentra situado un émbolo móvil de control escalonado ajustado a un cilindro. Y en cada cámara superior va montada una válvula de presión diferencial. El cilindro donde va alojado el émbolo de control tiene una serie de ranuras llamadas ranuras de mando conectadas directamente con las cámaras superiores y un número igual de taladros comunicados con las cámaras inferiores. Así funciona. Cuando el combustible llega al dosificador, penetra en primer lugar en la unidad inferior de las cámaras y a través de los taladros del cilindro al rebaje escalonado del émbolo de control. Es en esta situación cuando la válvula reguladora establece la presión del sistema. Cuando el émbolo de control es levantado por el medidor de caudal de aire, deja al descubierto las ranuras de mando del cilindro, dejando que el combustible pase a través del rebaje escalonado de las cámaras inferiores a las superiores.
El combustible que llega a las cámaras superiores, unido a las válvulas de presión diferencial, presiona la membrana hacia abajo, liberando más o menos el paso de combustible hacia las válvulas de inyección. A través de este paso se comunica el combustible sometido a la presión del sistema a la cabeza del émbolo de control, actuando como una fuerza que se opone al movimiento elevador transmitido por el medidor de caudal de aire. Es por lo que esta presión debe ser reducida según cada estado de funcionamiento del motor. Esto se realiza liberando una parte de este combustible hacia el retorno a través del regulador de fase de calentamiento. A esta presión se la denomina presión de mando. El regulador de fase de calentamiento, controlando esta presión de mando, es el encargado de enriquecer de combustible la mezcla cuando el motor está frío, en la fase de calentamiento, y además cuenta con un mecanismo para enriquecer durante el servicio de plena carga. Estando el motor frío y durante la fase de calentamiento, un resorte bimetal presiona a través de un platillo al muelle de la válvula. En esta situación el paso de combustible hacia el retorno está abierto y en consecuencia la presión de mando es baja. El resorte bimetal, calentado por un bobinado calefactor y por la temperatura del motor, se dobla descargando la fuerza sobre el muelle. La válvula va reduciendo el paso de combustible hacia el retorno hasta alcanzar poco a poco el valor constructivo de la presión de mando. Veamos a continuación los mecanismos para el enriquecimiento a plena carga. En los márgenes de marcha ralentí y carga parcial, al ser escasa la presión en el tubo de aspiración y sobre la membrana de plena carga, el paso de combustible hacia el retorno no varía. En el margen de plena carga, al aumentar la presión en el tubo de aspiración y sobre la membrana, hace que ésta se desplace hacia abajo, descargando al muelle interior. Esto hace que la válvula deje abierto el paso de combustible hacia el retorno, disminuyendo en consecuencia la presión de mando. La alimentación de tensión al bobinado calefactor se realiza a través del relé de las bombas de combustible, con lo que se asegura que solo se producirá el calentamiento del bimetal estando el motor arrancado. Aquí podemos ver su situación en la parte posterior del motor. Para compensar y facilitar el arranque en frío del motor, en el momento del arranque debe inyectarse una cantidad adicional de combustible. De esto se encarga la válvula de arranque en frío. Aquí podemos verla tal y como es físicamente. Y esta es su situación en el motor. Este conmutador termotemporal es el encargado de limitar el tiempo de inyección de la válvula de arranque en frío de acuerdo con la temperatura del motor. Aquí podemos ver su situación en la parte posterior del motor. Así funciona. La válvula de arranque en frío y el conmutador termotemporal, al accionar el arranque, reciben tensión de los bornes 15A y 50 procedentes del motor de arranque. A una temperatura del líquido refrigerante inferior a 35 grados centígrados, está cerrado el contacto bimetálico en el conmutador termotemporal. La válvula de arranque en frío queda conectada a masa por medio del termoconmutador temporal, activándose e inyectando combustible. A una temperatura del líquido de refrigeración de 35 grados centígrados, el conmutador termotemporal interrumpe la unión a masa con la válvula de arranque en frío, por lo que al activar el arranque ya no existe enriquecimiento. El concepto de ahorro de combustible en los motores SEAT da como resultado una gran economía y poca contaminación ambiental. No obstante, una mezcla muy pobre puede dar resultados negativos, como por ejemplo cuando el motor está frío. Para evitarlo, cuando el motor se encuentra a una temperatura inferior a los 35 grados centígrados, se inyecta combustible adicional durante 0,4 segundos a través de la válvula de arranque en frío. Al acelerar, al conmutador de salto a presión le llega tensión de 15 a través del conmutador de las mariposas. Como simultáneamente aumenta la presión en el tubo de aspiración, salta hacia abajo la membrana del conmutador de salto a presión y cierra el contacto, llegando la tensión a la válvula de arranque en frío,
que al estar recibiendo masa del conmutador termotemporal, abre e inyecta combustible durante 0,4 segundos aproximadamente. Aquí podemos ver el conmutador de salto a presión tal y como es físicamente. Y esta es su situación en el motor. El K-Jetronic incorpora también un sistema para ahorrar combustible cuando el coche circula en marcha forzada. Así funciona. Con una temperatura del líquido refrigerante superior a los 40 grados centígrados, y si el régimen de revoluciones es superior a las 1800 revoluciones por minuto, al recibir la señal de mariposas cerradas, la unidad de mando conecta a masa la válvula, que ya está sometida a tensión procedente del borne 15 encendido. Esto, junto a la baja presión en el tubo de aspiración, hacen que la válvula abra, permitiendo que el aire aspirado por el motor pase a través del bypass. En consecuencia, el plato sonda y el émbolo de control descienden interrumpiendo la alimentación del combustible a las válvulas de inyección. Veamos de nuevo la acción. Para que el aparato de mando conecte la electroválvula a masa, necesita recibir información del número de revoluciones procedente del borne 1 de la bobina de encendido. Y de la temperatura del líquido refrigerante procedente de la sonda térmica. Esta unidad de mando, tal como vemos, es la misma que sirve para activar la válvula estabilizadora de ralentí. Antes de finalizar esta primera parte del programa, veamos la situación en el coche de la válvula de marcha forzada. En esta segunda parte, dedicada a la localización de averías, les presentaremos algunos trabajos fundamentales, ya que este videoprograma no puede reemplazar en absoluto al manual de reparaciones. Frecuentemente las causas de una posible reparación son de fácil solución, y muchas veces se descubren estas con una simple apreciación visual, por lo que en primer lugar es conveniente verificar que tanto los tubos flexibles como las conexiones eléctricas estén montadas correctamente. Si esto es así, deberemos efectuar las comprobaciones y, de ser necesario, las correcciones por el siguiente orden: régimen de ralentí, contenido de CO y las presiones de combustible. Para la comprobación y ajuste del ralentí y CO, es necesario que el motor se encuentre a la temperatura de servicio y se extraiga el tubo de ventilación de gases del cárter. Al conectar el encendido deberá percibirse un zumbido como señal de que la válvula estabilizadora actúa. Separar esta unión de enchufe con objeto de anular la función de la válvula estabilizadora de ralentí proveniente de la unidad de mando. En estas condiciones se podrá comprobar y ajustar en caso necesario el régimen de ralentí actuando sobre el tornillo de regulación y ajustar el contenido de CO con ayuda de la llave VAG 1318/3 actuando sobre el tornillo de regulación situado en el regulador de mezcla. Al acelerar el motor durante la comprobación del CO se habrá tenido que extraer necesariamente la llave para evitar que pueda doblarse. Los valores nominales correspondientes al ralentí y CO se hallan descritos en el manual de reparaciones. Si no fuera posible regular el régimen de ralentí al valor nominal, habría que comprobar el funcionamiento de la válvula de regulación de ralentí. Si al conectar el encendido no se percibe ningún zumbido en la válvula estabilizadora de ralentí, extraer el enchufe de la misma y con ayuda del multímetro digital VAG 1526 comprobar que el valor de resistencia entre los contactos de la válvula es pequeño, o sea, no existe interrupción. De no ser así, habrá que comprobar el sensor de temperatura separando la conexión del sensor y midiendo la resistencia entre el contacto de este y masa con ayuda del multímetro digital, tal como vemos en pantalla.
valor leído podrá variar según la temperatura del líquido de refrigeración, tal y como consta en la gráfica que aparece en el manual de reparaciones. Si el valor leído no fuera correcto, habría que comprobar, de acuerdo con el esquema de los circuitos de corriente, las conducciones y conexiones eléctricas entre los distintos elementos. Si todo está en orden, habrá que sustituir la unidad de mando de la estabilizadora de ralentí. Para la comprobación de las presiones de combustible, conectaremos el medidor VAG 1318 entre el dosificador de combustible y la conducción de presión de mando del regulador de la fase de calentamiento. Para comprobar la presión de mando con el motor frío, habrá que extraer el enchufe de conexión del regulador de la fase de calentamiento. En estas condiciones y con la llave de paso del medidor abierta, leeremos la presión de mando. Esta debe ajustarse a su valor nominal inmediatamente después de arrancar. Para comprobar la presión de mando con el motor caliente, el enchufe de conexión del regulador de la fase de calentamiento deberá estar conectado y la llave del medidor en posición abierta. Para comprobar el enriquecimiento en plena carga del regulador de fase de calentamiento, se separa el tubo de depresión del regulador y la presión de mando deberá descender. Si la presión de mando no alcanza los valores establecidos, puede ser a causa de que las conducciones de combustible hacia el retorno estén obstruidas o el regulador de fase de calentamiento esté defectuoso. La comprobación de la alimentación de tensión que llega al regulador de fase de calentamiento se comprueba con ayuda de la lámpara de diodos VAG 1527 y su resistencia calefactora con el multímetro digital VAG 1526 conectado entre los contactos de la conexión del regulador. Para comprobar la presión del sistema habrá que cerrar la llave de paso del medidor de presión. Si no se alcanza la presión del sistema, puede ser debido a tuberías de combustible obstruidas o que tengan fugas, filtro de combustible obturado, acumulador de presión con falta de estanqueidad, deficiente caudal de la bomba de combustible, regulador de presión del sistema defectuoso o dosificador de combustible defectuoso. Si por el contrario la presión resulta excesiva, puede ser debido a la tubería de retorno obstruida o al regulador de presión defectuoso. Recuerden que existe un juego de arandelas de diferente grosor con las que podrán regular la presión del sistema. Con el motor parado podemos comprobar la presión de retención. Esta no debe descender durante 10 minutos de 2,6 bares como mínimo y tras 20 minutos de 2,4 bares. Si no se consigue esta presión, el defecto puede estar en la falta de estanqueidad de alguno de los elementos que aparecen en imagen. Pasemos a comprobar a continuación la válvula de arranque en frío. Para ello desenchufamos del distribuidor de encendido el cable de alta tensión de la bobina al distribuidor y lo derivamos a masa utilizando, si es necesario, un cable auxiliar. Extraemos el enchufe del termoconmutador temporizado y conectamos a masa el contacto 2 utilizando de nuevo un cable auxiliar. Extraeremos ahora la válvula de su alojamiento y la colocamos sobre una probeta graduada. Al accionar el motor de arranque, la válvula debe inyectar formando un cono uniforme. Tras limpiar y secar la tobera de inyección de la válvula, observaremos durante al menos un minuto que no se forman gotas en la válvula y que tampoco se humedece su parte exterior. A continuación pasemos a comprobar la palanca reguladora del émbolo de control. Para ello habrá que conectar el control remoto VAG 1348/3 al enchufe de conexión del regulador de fase de calentamiento y al polo positivo de la batería.
Pulsaremos el conmutador de control remoto durante aproximadamente 10 segundos, con objeto de que el circuito de combustible adquiera su presión habitual. En estas condiciones se levanta la palanca reguladora. Esta debe presentar la misma resistencia en todo su recorrido. De ser así, comprobaremos la posición del medidor de caudal de aire. La arista superior del plato sonda debe estar enrasada con el principio del cono difusor o como máximo 0,5 milímetros por debajo. De no ser así, levantar el plato sonda y ajustarlo actuando sobre el alambre de sujeción. Por último, pasemos a comprobar las válvulas inyectoras. Para ello, en primer lugar, conectar el control remoto VAG 1348/3. Extraer de su alojamiento las válvulas de inyección e introducirlas en el equipo de medición VAG 1348/2. A continuación, colocar el útil VAG 1348/1 centrado sobre el borde del medidor de caudal. La punta indicada del útil debe señalar hacia el dosificador de combustible. Introducir el cursor hasta que el pie magnético quede sobre el tornillo de fijación del plato sonda. Pulsar el conmutador de control remoto hasta que alguna de las válvulas comience a inyectar combustible. Para la medición al ralentí, levantar el cursor del útil de ajuste hasta el primer encastre. Accionar el control remoto hasta que se alcance 20 mililitros. Comparar entre sí las cantidades inyectadas por cada válvula. La diferencia admisible entre todas las válvulas no debe ser superior a los 3 mililitros. Para la medición a plena carga, elevar el cursor hasta el segundo encastre. Repetir la comprobación accionando el control remoto como en el caso anterior, pero hasta alcanzar 80 mililitros de combustible. La diferencia admisible en este caso entre todas las válvulas es, como máximo, 8 mililitros. Y esto es todo lo que queríamos ofrecerle acerca del sistema K-Jetronic. El K-Jetronic es un sistema de inyección mecánico electrónico cuyo funcionamiento está basado en el conocido sistema K-Jetronic, pero donde la adaptación del caudal de inyección a los diferentes estados operativos del motor se controla electrónicamente por medio de una unidad de mando. Mediante el análisis de los datos suministrados por los distintos sensores, en relación con los diferentes estados de funcionamiento del motor, la unidad de mando asume las siguientes funciones: del enriquecimiento durante las fases de posarranque en frío, calentamiento, aceleración y plena carga; de la regulación lambda, de la estabilización del ralentí y del corte de inyección en deceleración. Veamos a continuación las diferencias constructivas del sistema K-Jetronic respecto al K-Jetronic. Exteriormente, el dosificador de combustible es fácilmente identificable debido al material de aleación ligera empleado en su construcción y por llevar atornillado al regulador de presión. Aquí se lo mostramos despiezado para que conozcan las modificaciones de su estructura interna, pero en ningún caso para su manipulación. Las válvulas de presión diferencial, encargadas de mantener constante la caída de presión entre la cámara superior y la inferior, independientemente del caudal de combustible, se encuentran situadas en las cámaras inferiores. Estas son las válvulas encargadas de la apertura o cierre de las tuberías de paso de combustible hacia los inyectores. Aquí podemos ver con más detalle su situación en las cámaras superiores. Bajo este tornillo se encuentra la conexión para el manómetro de comprobación de las presiones.
Como membrana de separación de ambas cámaras se utiliza una de material de goma. Como vimos anteriormente, atornillado al dosificador se encuentra el ajustador de presión encargado de controlar la presión de combustible en las cámaras inferiores, según el estado de funcionamiento del motor y de la señal de corriente elaborada por la unidad de mando. Así funciona. Sobre el esquema vemos cómo el combustible sometido a presión del sistema penetra en el dosificador actuando sobre la cabeza del émbolo de control y en las cámaras superiores. Esto hace que para que se pueda abrir o cerrar el paso de combustible hacia los inyectores haya que disminuir la presión en las cámaras inferiores. De esto se encarga el ajustador de presión, dejando pasar más o menos combustible según el valor de corriente que recibe de la unidad de mando. A la presión que actúa en las cámaras inferiores se le denomina presión diferencial. Funciones como enriquecimiento en las fases de posarranque, aceleración, plena carga o regulación lambda en caso de mezcla pobre son activadas aumentando el valor de corriente que llega al ajustador de presión. La función de regulación lambda en caso de mezcla rica es activada reduciendo el valor de la corriente. El corte de inyección en deceleración se activa invirtiendo la polaridad de la corriente que llega al ajustador. Este regulador, montado independientemente del dosificador, se encarga de controlar la presión del sistema. Aquí podemos verlo tal y como es físicamente y su situación en el motor. Al funcionar las bombas, el combustible a presión llega al regulador desplazando hacia arriba la membrana reguladora. En estas condiciones, la gasolina procedente del dosificador puede retornar al depósito, debido a que el muelle inferior desplaza el cuerpo de la válvula hacia arriba. Al parar el motor y disminuir la presión en el sistema, el muelle de la membrana se desplaza hacia abajo, arrastrando al cuerpo de la válvula hacia su asiento, bloqueando el paso de combustible hacia el retorno. En estas condiciones, se establece la presión de retención en el circuito, evitando la formación de burbujas, lo que garantiza un buen arranque en caliente. El mando electrónico del equipo de inyección forma conjuntamente con la estabilización de ralentí un control del motor totalmente electrónico. Ambos sistemas están integrados en la unidad de mando del KE Jetronic. Esta unidad de mando analiza los datos suministrados por los sensores en relación con los distintos estados de funcionamiento del motor, elaborando a partir de ello la corriente de mando para los actuadores, ajustador de presión y válvula de estabilización de ralentí. Conozcamos a continuación los sensores encargados de informar a la unidad de mando de cada estado de funcionamiento del motor. Este potenciómetro atornillado al cuerpo del plato sonda genera una señal eléctrica variable en función de la posición del plato. Esta información es procesada por la unidad de mando como señal de carga del motor. En base a esta información es activada la función de enriquecimiento en aceleración. Con el potenciómetro fuera de servicio, el motor acusará mal comportamiento en aceleración. Montada entre el colector de escape y el catalizador se encuentra la sonda lambda. Esta se encarga de comparar el contenido de oxígeno residual en el caudal de los gases de escape con el contenido de oxígeno del aire exterior. En función de estos contenidos de oxígeno, envía una señal eléctrica a la unidad de mando, que es procesada por esta como composición momentánea de la mezcla. De conformidad con la señal de la sonda lambda, se regula la mezcla a lambda 1, consiguiendo de esta forma un rendimiento óptimo del catalizador. Si la unidad de mando no recibiese señal de la sonda lambda, el ajustador de presión es activado por esta, a un valor de corriente constante de 10 miliamperios. Situado en la parte posterior de la culata y concebido como una resistencia NTC, se encuentra el transmisor de temperatura. Según la temperatura del líquido refrigerante, este se encarga de enviar a la unidad de mando un valor de resistencia asignado. Este valor óhmico es procesado como señal de temperatura del motor. En base a esta información son activadas las siguientes funciones: enriquecimiento en la fase de calentamiento y en el arranque en frío,
el régimen de revoluciones a ralentí durante la fase de calentamiento y el corte de inyección en deceleración cuando el motor está a temperatura de servicio. Los interruptores de ralentí y plena carga se encuentran situados en la caja de las mariposas formando un conjunto, por lo que si uno queda fuera de servicio, habrá que sustituir la unidad completa. La señal proveniente del interruptor de ralentí es procesada por la unidad de mando para activar la estabilización de ralentí y el corte de inyección en deceleración. La proveniente del interruptor de plena carga se procesa para activar el enriquecimiento durante esta fase de funcionamiento del motor. Como señales suplementarias, la unidad de mando recibe las siguientes informaciones. Señal de arranque a través del borne 15A. En base a esta información son activadas las funciones de enriquecimiento en las fases de arranque y posarranque. Con ausencia de esta información, el motor acusará un mal comportamiento durante el arranque y al acelerar en frío. La información de revoluciones del motor le llega procedente del aparato de mando de encendido BEZ. Esta señal es aplicada para la estabilización de ralentí. Otra información que le llega a la unidad de mando es la procedente del compresor de aire acondicionado. Con arreglo a esta información, esta varía el valor de corriente hacia la válvula estabilizadora y en consecuencia se compensa la caída del régimen a raíz del funcionamiento del compresor. La unidad de mando, tal como vemos, se encuentra situada en la caja de aguas. Otra variación respecto al sistema K-Jetronic es la válvula estabilizadora de ralentí. El KE-Jetronic monta una del conocido tipo de distribuidor giratorio. Para evitar la salida de vapores de combustible al exterior y satisfacer a la vez las diferentes exigencias legales, al motor de 16 válvulas con KE-Jetronic se le ha incorporado un sistema de carbón activo. El sistema está compuesto por un depósito de carbón activo y una válvula de desconexión. Así funciona. En el servicio de carga parcial actúa la depresión por encima de la válvula de desconexión abriendo la membrana. Esto permite que los vapores de combustible procedentes del depósito pasen a través de la válvula al colector de admisión. Como los vapores de combustible que se generan con el motor parado son almacenados en el depósito de carbón activo durante el servicio de plena carga, al estar cerrada la válvula de desconexión, los vapores que se generan pasan por el depósito de carbón, arrastrando las partículas adheridas en el carbón hacia el motor. En esta cuarta parte les presentaremos algunos trabajos de comprobación y ajuste que han variado respecto al sistema K-Jetronic. Para la comprobación y ajuste del ralentí es necesario que el motor se encuentre a temperatura de servicio. En estas condiciones se deberá extraer el manguito de ventilación del cárter separando el tubo de la válvula de arranque en frío. Al conectar el encendido, deberá percibirse un zumbido como señal de que la válvula estabilizadora actúa. En vehículos con instalación de filtro de carbón activo, extraer el tubo de entrada de aire de aspiración y montarlo invertido de forma que solo aspire aire fresco. Para la comprobación y ajuste, habrá que disponer de los equipos de medición VAG 1315A, VAG 1367 y VAG 1363A. Al conectar el equipo VAG 1367, el cable del borne 1 del equipo se conectará con el terminal para la relación de impulsos. El equipo de medición VAG 1315A, junto con el cable de medición VAG 1315A/1, se conecta como vemos al ajustador de presión y a continuación se selecciona para medir miliamperios. El equipo de medición de CO VAG 1363A junto con el adaptador VAG 1363/3
se conecta al tubo de medición del colector de escape. Conectados los equipos de medición con el motor a ralentí, comprobar que la relación de impulsos indicada por el equipo sea del 26 al 30%. Si este valor no fuese correcto, deberemos actuar sobre el tornillo de regulación. Para poder comprobar el número de revoluciones a ralentí, habrá que desconectar el cable 1 del terminal de medición de la relación de impulsos. A continuación se comprobará la corriente de mando, debiéndose obtener un valor oscilante comprendido entre 4 y 16 miliamperios. Y el contenido de CO. Este debe estar comprendido entre 0,3 a 1,2% en volumen. Si la corriente de mando está fuera de los valores indicados, aun siendo correcto el contenido de CO, se ajustará esta actuando sobre el tornillo de regulación de CO. Para la comprobación de la regulación lambda, conectar el equipo de medición de CO. Con el motor a ralentí, obturar el tubo flexible de ventilación de los gases del cárter. El contenido de CO deberá aumentar brevemente y disminuir de nuevo. Si no disminuye, separar la unión de enchufe de la sonda lambda y conectar a masa durante 20 segundos al conector del cable que va a la unidad de mando. Si se modifica el valor de CO, habrá que sustituir la sonda lambda. Para comprobar la regulación de la estabilización de ralentí, el aparato de medición VAG 1367 deberá conectarse. Con el motor a ralentí se deberá obturar el tubo de ventilación de los gases del cárter y la relación de impulsos debe aumentar. Seguidamente accionar el conmutador de ralentí y la relación de impulsos debe disminuir. Para la comprobación de las diferentes fases de enriquecimiento se deberá conectar el multímetro digital VAG 1315A al ajustador de presión, desconectando el enchufe del transmisor de temperatura. Empezaremos comprobando el enriquecimiento en la fase de aceleración. Para ello, habrá que separar el capuchón de aspiración de aire del plato sonda. Abrir la mariposa de gases aproximadamente un tercio. La corriente de mando debe estar comprendida entre 80 y 100 miliamperios. A continuación, se elevará el plato sonda rápidamente y la corriente de mando deberá aumentar brevemente por encima de los 100 miliamperios. Para la comprobación del enriquecimiento durante las fases de posarranque y calentamiento, habrá que conectar a masa el cable de tensión de la bobina de encendido. Seguidamente, accionar el motor de arranque durante 2 segundos aproximadamente. Con el encendido conectado, la corriente de mando debe ser superior a los 100 miliamperios durante 30 o 60 segundos y descender a continuación de 100 a 80 miliamperios durante 20 o 50 segundos. Para la comprobación del enriquecimiento de plena carga, habrá que puentear los contactos del enchufe del transmisor de temperatura. En estas condiciones, se elevará el régimen de giro a 2500 revoluciones y se accionará el conmutador de plena carga. El valor de la corriente debe ser aproximadamente de 16 miliamperios. También con los contactos del enchufe del transmisor de temperatura puenteados se comprobará el corte de marcha por inercia. Se eleva el régimen por encima de las 3000 revoluciones y se suelta la mariposa bruscamente. La corriente de mando debe cambiar de signo brevemente. La comprobación de las presiones se realizará con ayuda del manómetro de presión VAG 1318 y el adaptador VAG 1318/4 conectado al dosificador de combustible y al récord de llegada de combustible de la válvula de arranque en frío. A continuación se conecta el control remoto VAG 1348 a la sonda lambda y al borne positivo de la batería. Con la llave del manómetro de presión en posición abierta se acciona el control remoto y podemos leer el valor de la presión del sistema. Con la llave en posición cerrada y accionando el control remoto se comprobará la presión diferencial.
Al dejar de accionar el control remoto, podremos verificar la presión de retención. La comprobación eléctrica del sistema podremos efectuarla con ayuda del equipo VAG 1598 conectado a la unidad de mando mediante el mazo de cables auxiliares VAG 1592/2. Con ayuda del multímetro digital VAG 1526 se verificará el sistema de acuerdo con la tabla de diagnósticos del manual de reparaciones. Y esto es todo lo que queríamos enseñarles del sistema de inyección mecánico-electrónico KE Jetronic. Gracias por su atención.